Bueno, en este video seguimos con el estudio de algunos temas de geometría analítica bastante elementales y vamos a ver ahora el tema de la pendiente de una recta. La palabra pendiente está relacionada con la inclinación de una recta, ¿no? Entonces, en primer lugar, le llamamos la inclinación de la recta. Esto los distintos libros y autores usan diferentes términos, pero básicamente podemos decir que la inclinación de una recta es el ángulo que forma la recta con el eje OX positivo y se mide a partir del eje en sentido antihorario. Es decir, si tengo una recta así, el ángulo yo lo mido desde acá, desde el eje X, en sentido antihorario, y ahí tengo una medida de 30 grados. Y si la recta es así, por ejemplo, si tuviera acá, la inclinación medida a partir de acá sería 120 grados. También se puede considerar en sentido horario negativo un ángulo de menos 60 grados, pero en general se define la inclinación como el ángulo medido en sentido antihorario a partir del eje de las X. Eso sería la inclinación de una recta. La pendiente se define como la tangente del ángulo de inclinación. Si ustedes tienen una calculadora científica, una de las teclas, ¿no? Quizás recuerden del ciclo básico las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. La tangente del ángulo te da un valor que se conoce como pendiente de la recta. Normalmente se usa muy común la letra M para referirse a la pendiente de una recta, aunque obviamente la letra M se usa para muchas cosas dependiendo del contexto, pero en geometría analítica es muy común usar la M para la pendiente. Entonces, por ejemplo, la M con una T chiquitita, entendemos que es la pendiente de la recta T, ¿no? Si pusiéramos M, M sub R, la pendiente de la recta R. Entonces, siempre usamos la letra M y con un subíndice chiquito el nombre de la recta de la cual estamos hablando. Así que la pendiente, MT sería M sub T, la tangente del ángulo alfa, si alfa es el ángulo de inclinación de la recta T. Bueno, acá se me borró algo. Mira. Ahí está. Bien, entonces, si el ángulo alfa está entre 0 y 90 grados, es decir, si la recta queda creciente, digamos así, la pendiente va a dar un número positivo. Si la recta tiene un ángulo entre 90 y 180 grados, es decir, queda así decreciente, la pendiente va a dar un número negativo. En el caso que la recta sea paralela a uno de los ejes, por ejemplo así, la pendiente no existe porque la tangente de 90 grados no está definido. Si ustedes ponen en la calculadora tangente de 90, con la calculadora en grados, le va a dar error, no está definido. Y cuando el ángulo es 0, es decir, cuando las rectas son paralelas al eje de las X, se dice no, la pendiente vale 0. Bien. Ahora, cuando una recta pasa por dos puntos conocidos, la pendiente se puede calcular. No sé si ustedes se acuerdan de tercer año de liceo, la tangente de un ángulo entre 0 y 90 grados se define como el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo acá, por ejemplo, una recta T, el ángulo de inclinación alfa es pero como estas dos rectas son paralelas, ese ángulo alfa aparece acá, en este triángulo. Y la tangente de alfa en este triángulo rectángulo es el cociente entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La medida del cateto opuesto se calcula haciendo la diferencia de las abscisas, de las ordenadas, y el cateto adyacente haciendo la diferencia de las abscisas. Entonces, la tangente trigonométrica de este ángulo se puede calcular haciendo IB menos IA sobre XB menos XA. Acá no voy a entrar en mucho detalle, pero esto sirve también, si yo mantengo el orden, esto sirve también para cuando la recta me queda decreciente. Si la recta es decreciente, puedo hacer lo mismo y
la tangente me queda negativa y eso corresponde al ángulo entre 90 y 180 grados. Yo no voy a entrar en eso, en la explicación de todo eso, pero básicamente de ahí viene esta fórmula, digamos, de la tangente, que después se generaliza para ángulos mayores de 90 y se calcula de la misma manera. Entonces, acá lo importante es que ustedes tienen que mantener el orden. Si arriba hacen IB menos IA, abajo tienen que hacer XB menos XA. Da lo mismo si ustedes hacen, IA menos IB sobre XA menos XB. Porque en ese caso cambiaría el signo del numerador y el signo del denominador, pero el cociente daría lo mismo. Así que recuerden esta formulita, si quieren copiarla en algún lugar, para cuando tengan que calcular la pendiente, ¿cómo se hace? La pendiente de una recta conociendo dos puntos, las coordenadas de dos puntos. Acá tengo un ejemplo. Si yo tengo una recta que pasa por el punto A, menos 2, menos 1, y por el punto B, 3, 4, para calcular la pendiente, lo que yo tengo que hacer, como vimos, es IB menos IA sobre XB menos XA. Hago 4 menos 1. Cuidado que acá estoy restando un número negativo. Cuando resto un número negativo, me queda la suma, ¿no? Me queda 4 más 1, que es 5, y 3 menos 2, me queda 5. Si no saben operar con enteros, tengo un video donde explico un poquito, pero supongo que a esta altura de la vida no deberían tener problemas con eso. Y en este caso la pendiente me da 5 sobre 5, 1. Un ángulo de tangente 1 es un ángulo de 45 grados. No vamos a entrar en el tema de calcular el ángulo de inclinación, pero si lo quisieran hacer, tienen que usar la función inversa de la tangente, que en las calculadoras aparece con este simbolito, tangente a la menos 1. Ustedes ponen tangente a la menos 1 de 1 y les da 45 grados, que es el ángulo de inclinación. Acá tengo otro ejercicio para que ustedes hagan. Hallar la pendiente de una recta AB, siendo A el punto de coordenadas 1, 4 y B el punto de coordenadas 7, menos 3. Para que puedan comparar la respuesta, da menos 7 sextos. Entonces, calcúlenlo, tómense un minutito, pausen el video, a ver si les da esto. Y si no les da o no entienden algo, me preguntan ahí en un comentario del video. Una observación: si yo tengo 3 puntos que están alineados, si yo tengo 3 puntos que pertenecen a una misma recta, obviamente la pendiente que yo calcule tomando 2 de esos puntos, independientemente de cuáles de los 2 puntos tome, el ángulo de inclinación de la recta es el mismo. Por lo tanto, la pendiente con cualquiera de estos 2 puntos que la calcule me tiene que dar el mismo valor. Y eso es una condición suficiente de alineación. Es decir, si yo tengo 3 puntos y al calcular la pendiente cada dos puntos obtengo siempre el mismo valor, entonces eso es suficiente para decir que los puntos están alineados. Entonces acá yo tengo 3 puntos, se los dejo también para que pausen el video y lo compartan. Estos 3 puntos de coordenadas menos 2, 4, 0, 1 y 4, menos 5, verificar que están alineados, que pertenecen a una misma recta, y para eso lo que tienen que hacer es calcular la pendiente de AB y demostrar que es igual a la pendiente de BC. En realidad con esto ya alcanzaría, pero como estamos practicando, calculen también la pendiente usando los puntos A y C y vean que en todos los casos les da el mismo resultado. Una cosita más que está relacionado con la pendiente es la condición de paralelismo y perpendicularidad, que tampoco voy a entrar demasiado en esto en la demostración. El paralelismo es muy fácil de ver. Si yo tengo 2 rectas que son paralelas, esas 2 rectas tienen la misma inclinación con respecto al eje, por lo tanto la tangente va a ser la misma, entonces tienen la misma pendiente. Y esa es justamente la condición de paralelismo. 2 rectas son paralelas si tienen la misma pendiente.
En el caso que las rectas sean perpendiculares al eje de las X, la pendiente no está definida, pero valdría lo mismo, ¿no? O sea, las dos rectas perpendiculares al eje de las X son paralelas entre sí. Y la condición de perpendicularidad, esta es un poquito más complicada de ver, pero no lo vamos a demostrar, simplemente recuerden que la condición para que dos rectas sean perpendiculares es que sus pendientes, el producto de sus pendientes, dé -1. O también se puede decir, si yo conozco la pendiente de una recta y quiero la perpendicular, entonces lo que voy a hacer es invertir la pendiente y tomar el opuesto del inverso. Por ejemplo, si una recta tuviera pendiente 3 y yo quiero una recta perpendicular, va a tener que tener pendiente el inverso de 3, que es 1/3, con signo opuesto, -1/3. La recta de pendiente 3 y la recta de pendiente -1/3 van a ser rectas perpendiculares. Y como ejemplo, para que ustedes vean eso, les voy a dejar esto acá. Tengo las coordenadas de 4 puntos. Ustedes, si quieren, lo pueden representar en un sistema de ejes. Y comprobar que la recta que pasa por A y B es perpendicular a la recta que pasa, es paralela a la recta que pasa por C y D, y que la recta que pasa por A y B es perpendicular a la recta B y C. Acá tengo los cálculos hechos. Se los voy a dejar para que ustedes lo copien. Lo puedan, mejor si lo pueden hacer sin copiar y después verificar. Y ver cómo estas dos rectas tienen pendientes cuyo producto da -1, por lo tanto son perpendiculares. Y AB y CD tienen pendientes iguales, por lo tanto son paralelas. Acá escribí iguales. O sea, las pendientes iguales, entonces las rectas paralelas. ¿Ah? Bueno, estos videos, como se habrán dado cuenta, hablo un poquito rápido, pero siempre tienen la opción de pausarlo, retrocederlo, escucharlo varias veces. Y si algo no queda claro, como ya dije, me pueden preguntar en un comentario.